La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de la nueva cultura audiovisual, de las series, de las películas, de los documentales. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Qué ganas tenía de que llegara un día así para hablar con alguien como el invitado que tenemos y de la obra maestra que ha hecho. Bueno, es un auténtico privilegio. Sabéis que esta semana se ha estrenado la serie de televisión Patria, basado en el libro, en la novela de Fernando Aramburu, una aclamadísima novela por la crítica, por la ciudadanía. Fernando Aramburu, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué éxito la novela, qué éxito de acogida tuvo, sigue teniendo, y qué éxito la adaptación. He leído que dices que es una adaptación que te ha parecido tan fiel que ahora no puedes pensar en tus personajes sin ver la cara de los actores, ¿es así? Sí, esto es así. Bueno, me ocurre esto. Es verdad que cuando yo escribí mi novela no trabajaba con caras, sino con palabras. A veces me dicen, ¿cómo hace usted para ponerse en la piel de los personajes? Yo no me pongo en la piel de nadie. Lo que hago es jugar con palabras, juntarlas para crear unos efectos en la conciencia de que él me lee. Y lo confieso, ahora mismo trato de recordar episodios de mi libro y automáticamente me aparecen las caras de las actrices y de los actores de la serie. Debe ser muy satisfactorio encontrarse con que recoge de forma tan fiel el libro. Claro, es una adaptación, por lo tanto tiene su propio lenguaje cinematográfico, pero es bastante fiel, ¿no? Sí, bueno, a mí no me resulta difícil reconocer mis personajes en la pantalla, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente cuando pienso en ellos ya les pongo los rostros de los actores. Por supuesto que no está todo lo que se cuenta en la novela, pero lo que está me parece reconocible y fiel al espíritu de mi relato, ¿no? Yo no intervine, no puse condiciones, salvo la condición de que los hacedores de la serie tomaran las decisiones que considerasen oportunas, y el resultado a mí me parece francamente loable en todos los sentidos, no solamente en el sentido narrativo. Han cuidado los detalles al máximo. Pienso en la fotografía, pienso en la música, la ambientación, el vestuario. Se ha hecho un esfuerzo realmente considerable por contar una historia que es cruda, pero contarla de una manera estética lo más positiva, lo más lograda posible. Al no haber hecho llegar a ETA el pago de 2 millones de pesetas que fijamos, y habiendo vencido hace tiempo todos los plazos dados, queremos notificarle que a partir de este momento usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA, estando en nuestras manos cuándo y cómo actuar contra un enemigo de la lucha por la libertad de Euskal Herria como usted. La única opción de revertir esta situación es, por supuesto, hacernos llegar lo antes posible el importe solicitado. ¿Tú qué no comes? No tengo mucha hambre. A mí una de las cosas que más me hacía preguntarme cuando leí el libro de Fernando fue cuánta distancia necesitaba Fernando para escribir por primera vez, porque es un hecho inédito en España que alguien se meta al lío que provoca escribir de este tema de esta manera. ¿Cuánta distancia, Fernando, te hizo falta, o no, a lo mejor cercanía, para poder meterte de lleno en algo que todavía está tan abierto en nuestro país? Bien, esa distancia es real, es cotidiana para mí, viene del hecho de que yo resido en la República Federal de Alemania desde mediados de los 80
Entonces, efectivamente, he estado bastante protegido en lo que se refiere a las posibles repercusiones de la violencia en la sociedad en la que yo nací, en la que me crié, en la que transcurrió mi infancia, mi adolescencia y una considerable parte de mi juventud. Nunca he sentido una distancia emocional, es decir, nunca consideré que me puse a salvo, todo lo contrario, cada vez que se producía una noticia luctuosa, yo me sentía interpelado, me preguntaba a mí mismo si no tenía algo que decir. Al principio no sabía cómo, hice algunas tentativas, pero vi que literariamente no eran valiosas. Siempre he jugado la carta de la literatura, escriba lo que escriba, es decir, que bueno, los temas sí, pues son naturalmente relevantes cuando uno escribe, pero nunca los desgajé de lo literario, ¿no? Jamás mantuve una distancia emocional, he sentido mucha pena, he sentido solidaridad, he buscado adrede el acercamiento a las víctimas, a las que he podido conocer, con las que he podido conversar y de las que he aprendido mucho, particularmente en el plano humano, que es el que a mí me parece que más has sufrido en toda esta historia trágica que hemos tenido, ¿no? Yo ya recuerdo de niño cómo en las fiestas del barrio nos mofábamos del asesinato de Carrero Blanco. Yo tenía 11 años, no sabía muy bien por qué tirábamos en un momento determinado de la música nuestras chaquetas o jerseys al aire. Pero ya me di cuenta de niño que con independencia de la fe política que podía tener aquel señor, que nos estábamos deshumanizando, estábamos disfrutando, celebrando la muerte de otros. Es decir, que yo tenía como un dolor moral desde muy jovencito, ¿no? Que después se iba reproduciendo con el continuo goteo de noticias pues sangrientas, de atentados, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto en un lugar que a mí me resulta muy familiar, con gente que me resulta muy cercana, porque son mis paisanos, en mi tierra natal. Te voy a decir de dónde vienes. De Donosti. De quemar un autobús con esos dos. Que te he visto. Que os hemos visto. ¿A ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? Mira, aquí no nos traigas disgustos. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Ni disgustos ni hostia. Déjame en paz. Yo por lo menos hago algo por Escalería, cago en Dios. ¡No grites! ¡Me voy todo el pueblo! ¡Pues que me oiga! ¿Peor que los putos cipayos vas a ser tú o qué? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? Una de las cosas que está muy bien plasmada en la serie, yo creo, es la complejidad de la relación interior de esa sociedad vasca, donde familias que son muy amigas, ¿no? El papel de Elena y de Anne, que por cierto son, vamos, deberían ser premiadas con todos los premios que hay de interpretación, la complejidad de las relaciones familiares y sociales. Para mí hay una frase clave del libro cuando la madre de Letarra dice: somos víctimas de las víctimas, en el reproche de la vuelta de la víctima del asesinato, ¿no? Me parece que eso también en la serie, Fernando, está muy bien recogido, ¿no? Como ella se siente una víctima, que es una cosa como marciana, ¿no? Encima pensar que ella está sufriendo lo mismo o más. Sí, y eso es así. Creo que hay que tener en cuenta que tendemos con excesiva rapidez a hacer una lectura política de todo lo que ocurre o que ocurrió y perdemos un poco de vista la circunstancia cotidiana de los habitantes y cómo en cada uno de ellos repercutió esta historia del terrorismo que tuvimos, ¿no? Entonces, claro, termina la violencia, afortunadamente, y parece como que se reparten las cartas y cada uno pone encima de la mesa su dolor, lo mal que lo pasó, lo que me hicieron, etcétera. De ahí la frase de Miriam, interpretada magníficamente por Anne Gavirain, me parece uno de los puntos fuertes de la serie, ¿no? En el sentido de que considera que ahora le vienen a pedir cuentas cuando ella tiene un hijo en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, para estas personas es imposible, entre otras razones porque es muy humano, sentimentalizar la historia que han tenido, ¿no? No pueden hablar en términos abstractos de conceptos ideológicos, sino que están ahí en su vida cotidiana, con su dolor, con sus pérdidas, con sus reflexiones personales, con su frío, su calor, y de ahí viene esa frase, que no es una frase retórica, una frase sentida por esa. Termina la violencia y se encuentra pues en una situación personal pues mala, con un hijo en la cárcel, con una hija con un ictus,
y tiene que apechar con todo esto. Y en su caso personal no puede esperar que venga a ayudarle ningún partido, ninguna asociación. Y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. La vida concreta, la circunstancia personal de cada uno. Y esa es la materia prima de las novelas o de las películas. No hay historiografía ni del ensayo ni del discurso político. Es un ámbito propio de la ficción y eso es lo que yo he intentado y parece que con cierta repercusión. He contado una historia pues, que ha resultado significativa para bastante gente, incluso emocionante, para otros no, pero a mí esto me parece normal. Dices que es una característica de las novelas, es una característica de las buenas novelas, tiene mucha profundidad, es una literatura muy dirigida al público adulto, al que tiene la intención de trascender en algo las historias, porque consigues que la historia te conecte con las víctimas, pero te permite comprender algo más, te permite entender o tratar de acercarte, de aproximarte. Yo te quería preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido lo que ha provocado que tenga tantísimo éxito? No existe fórmula, no hay receta. De lo contrario, cualquiera la podría aplicar. Yo he ido honradamente a hacer mi trabajo, he puesto mucho corazón, y yo no he escrito una historia con la que yo no tuviera nada que ver, sino que yo estaba muy afectado por tantas cosas lamentables, trágicas, tristes que han ocurrido. Esto ya me pone en una predisposición personal que me obliga a evitar la frivolidad, a meter paja, a tratar de hacer un producto más o menos ameno o legible. Es decir, que yo descarnadamente me pongo a contar una historia protagonizada por gentes vascas, por gentes como las que podemos encontrar en cualquier vecindario del lugar y también probablemente de otros lugares. Favorezco el factor humano. Yo no quiero contar lo que contan los periódicos o lo que cuentan los historiadores. Yo quiero llevar a los lectores a las cocinas, a las alcobas, a los bares. Allí donde está la gente común y corriente, en una determinada época, en un determinado lugar. ¿Cómo se comporta toda esta gente en su vida diaria? ¿Cómo le afectan toda esa serie, todo ese rosario de crímenes, de atentados? ¿Qué actitud toma con respecto a la violencia? Y esto en un lapso de 30 años, lo que permite mostrar una evolución en los personajes. No es verdad que haya una familia de un lado y una familia de otros, como dicen algunos, sino que dentro de cada familia también hay multitud de matices y de variantes. Creo que esto ha podido contribuir a la enorme difusión o éxito, voy a decirlo así, sin autoalabarme, que ha tenido la novela no solamente en España. En Italia ha tenido una repercusión enorme. Lleva 19 ediciones y yo apenas he ido allí a hacer publicidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Creo que muchos lectores, todos no naturalmente, perciben veracidad humana. Creo que muchos lectores logran leerse a sí mismos mientras leen esta historia. Logran ponerse en el lugar de los personajes, incluso de aquellos que les puedan resultar más lejanos, más opuestos, incluso más desagradables. Y preguntarse a sí mismos qué habría hecho yo en esta situación. Puede que muchos, y lo digo porque he tenido contacto asiduo con lectores, muchos han sentido pena, han sentido compasión, han visto facetas, yo qué sé, del terrorista o de la madre del terrorista en las que no habían pensado. Quizá han descubierto algo que yo sabía desde el principio, y es que toda persona es humana, haga lo que haga, incluso aunque cometa los mayores crímenes, y que esa humanidad lo puede llevar, sí, a cometer asesinatos, pero al mismo tiempo a otra hora del día a tener un gesto noble, a profesar amor a los animales o a la madre. Creo que toda esta pasta humana que está ahí representada con multitud de detalles, con conversaciones cotidianas, creo que han llegado fuerte a muchos lectores. Quizá sea por esto. Y no voy a perder de vista que el libro está escrito de una determinada manera, con una estructura particular,
con un juego temporal bastante complejo, con unos saltos de narradores. Es decir, que vamos a decir que el aspecto lingüístico, que a muchos les parece sencillo, pues tiene un gran trabajo detrás que algunos lectores pues han sabido apreciar, ¿no? Y luego, una vez que esto echa a rodar, pues como una bola de nieve empieza a crecer, y yo, estupefacto, he estado viendo cómo esto se desarrollaba en una dirección que ya no es explicable desde la literatura, y de repente a los 3 meses el libro se convierte en un tema de conversación. La clase política toma la palabra, opina, cosa que a mí pues me produce cierta prevención por el hecho de que cuando un discurso público y la literatura puede aportar uno se convierte en muy llamativo, pues es fácilmente o tentadoramente instrumentalizable. Pero vamos a decir, para terminar, que llega un momento en que el autor ya francamente pierde la orientación y ya no sabe por qué ocurren determinadas cosas. Los editores extranjeros se ponen todos a contratar el libro, sale una serie, sale un cómic, se hacen canciones. De hecho, mi libro ahora se menciona sin nombrar al autor, que es algo, yo creo que es lo máximo que se puede conseguir en el mundo de la literatura, que un libro sea conocido sin tener que decir a continuación el nombre del autor. Bueno, todo esto lo he vivido yo con serenidad y con cierta satisfacción, no lo voy a ocultar. Hay una cosa que no te he contado. ETA ha decidido dejar de matar. Bueno, eso es lo que han dicho. Mira, yo no sé si eso va en serio o es un truco para ganar tiempo y rearmarse. De que a ti, maten o no, de poco te va a servir. Pero yo tengo necesidad de saber. La he tenido siempre y ahora no me van a parar. Una de las cosas que también llama la atención es que es como una España presente, pero a la vez, Fernando, pasada. Si tuvieras que hacer una adenda, que no va a ocurrir, a la novela del post-tregua definitiva de ETA, ¿podríamos percibir ese gran cambio que ha habido? ¿O a ti, desde la distancia y la cercanía de la que hemos hablado, te parece que ese gran cambio todavía no es tan brutal como debería ser? Bueno, hay un cambio sustancial que ve cualquiera. Y es que cuando en una sociedad se detiene la violencia, todo cambia, todo mejora. Pues llega un momento de alivio, llega el momento tal vez de empezar un diálogo, de tratar de comprender al otro y sobre todo se crea un ambiente más propicio para el debate, ¿no? Ahora mismo a mí me parece que hay como una contienda muy interesante desde el punto de vista cultural y político también en el País Vasco por fijar los testimonios, ¿no? Es decir, aquello que ocurrió ya no existe, ya no está, ya no forma parte de la realidad. Solamente se puede fijar en relatos, en libros historiográficos, en películas, en fotografías, en las hemerotecas, en los museos, ¿no? De manera que los ciudadanos del futuro tendrán una noción de lo que ocurrió desde el primer asesinato de ETA hasta que se disuelve, conforme a lo que lean, conforme a la información que encuentren. Esto nos pasa a nosotros también con los periodos del pasado. Pues hablamos de la Guerra Civil, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de lo que sea, del Imperio Romano, a partir de lo que nos han enseñado, de lo que hemos leído. Y eso mismo también pasará con la historia reciente del terrorismo de ETA. Entonces ahora, efectivamente, hay distintas versiones. Ese banco de testimonios, por fuerza, ha de ser múltiple, no lo puede abarcar una sola obra. Esta no es la idea, ¿no? De todos modos, pienso que todavía hay bastante por recorrer en el sentido de la recomposición de los lazos sociales. No hay más que ver cómo todavía se siguen saboteando placas conmemorativas de las víctimas, o lo que me parece a mí que tiene una repercusión pedagógica altamente negativa, pues vemos que se reciben en los pueblos a terroristas descarcelados con música y aplauso en presencia de niños. Estamos ahora en esta situación, el tiempo pasa y el olvido, pues supongo yo, que irá imponiéndose. Tampoco podemos esperar que los jóvenes de ahora, que no vivieron aquello en sus propias carnes, dediquen las 24 horas del día a meditar, a reflexionar sobre la historia de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Y en esas estamos. Fernando Pero Aramburu. las asociaciones de víctimas pues perduran porque todavía consideran, creo que legítimamente, que no se les ha dado
una reparación de algún tipo, una reparación moral, por ejemplo, ¿no? Yo creo que habría sido un cierre humano, pues que hubiera algún tipo de congreso donde realmente se da un paso humano para, no sé, para pedir algo parecido al perdón, para reconocer, que, no sé, para asegurar a las víctimas que no se reavivará su tragedia, su dolor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un auténtico privilegio conversar con Fernando Aramburu, autor de Patria, que ha retratado con tanta fidelidad no solamente ese aspecto de la sociedad vasca, del conflicto, del terrorismo, de la banda terrorista ETA, también de la situación tan dolorosa por la que han pasado y están pasando muchas de las víctimas. Fernando Aramburu, de verdad de corazón, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el agradable diálogo. Ana Pastor, pues la serie es muy recomendable, francamente muy recomendable. Buenísima, ya sabéis que de momento hay 2 capítulos colgados en HBO. Creo que uno de los aciertos de la dirección de la serie es la apuesta por los actores y sobre todo las actrices de la Tierra. Buah, sí. Es una cosa... Sí, sí. Elena y Anne están increíbles y es verdad que todos los secundarios también lo son, ¿no? Y Fernando nos decía también la apuesta creativa en cuanto a la fotografía y a la luz, que creo que retrata muy bien también esos días duros de Euskadi en todos los sentidos. Y bueno, a mí la verdad es que me ha parecido buenísima. La expectativa era muy alta, porque como hemos dicho, el libro... Sí, así que como adaptación desde luego es un exitazo porque consigue trasladar perfectamente la atmósfera del libro y además te mete en la atmósfera del conflicto también, ¿no? Y de la situación de las víctimas y de la situación de las familias de los terroristas que viven su propio conflicto interno, ¿no? Y sus propias dificultades. La verdad es que es un trabajazo y además, bueno, ahora está... Porque se ha puesto primero en abierto, ¿no? Pero se ha dado como en promoción en Telecinco, pero sirve de promoción para el resto de la serie. No, la estrenaron primero en HBO, esos 2 capítulos, y Telecinco lanzó después, 2 o 3 días después, uno de los capítulos, en abierto, digamos. Es una serie para verla de cualquier manera, en abierto o encerrado, porque me parece que merece la pena y porque es verdad que, como apuntaba Fernando, el olvido es uno de las grandes preocupaciones que hay entre las víctimas, el olvido y la distorsión de lo que ha ocurrido. No es una cuestión de un conflicto entre 2 iguales, no. Había unos que mataban y otros que morían, y esa es la realidad de lo que ha pasado en Euskadi, que yo creo que el libro, aunque retrata bien la complejidad humana, también insiste mucho en eso. Sí, pero tiene la valentía y el coraje y la dificultad de enfocar bien la complejidad del asunto, la profundidad, la madurez, la perspectiva muy madura de cómo te acercas a unas y a otras historias, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante y muy a destacar porque no es nada frecuente. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias y un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías 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 a poco.